Bienvenidos, queridos amigos de Corazón a Corazón, en estos auxilios Maranatá, en que estoy explicando el diagrama sobre el plan salvífico de Dios centrado en el Apocalipsis, pero que en el fondo es toda una explicación del plan salvífico de Dios desde el Génesis 1:1. Es muy importante decir que este es un regalo de la gracia y misericordia divina y ya después se los voy a explicar con la aparición de Tuy en el año 1929. Esto es para salvar a dos pueblos y, y esto es muy importante de considerar, que son tanto los judíos como los no judíos a los que está dirigido esta profecía. Y fundamentalmente el pueblo no judío es los pueblos gentiles bautizados, y también que conforman la iglesia, y está formada también por judíos mesiánicos, que quiere decir que sí creen y reconocen a Jesús como el Mesías. Están representados en el diagrama con los dos olivos que dice en cada extremo, el olivo de los judíos y el olivo de la iglesia, que son, como vuelvo a decirlo, un grupo formado por judíos mesiánicos y por gentiles bautizados. Y ahí tenemos en los gentiles bautizados, tenemos a dos grupos importantes de creyentes en Jesucristo, que somos los católicos y los que no lo son, que son los protestantes. Y dentro de los católicos hay 24 eh, iglesias con 23 ritos orientales y solo uno occidental. Y aparte los judíos mesiánicos. Y cada día son más los judíos que reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, y no tan solo judíos, sino que de otras denominaciones. Como segundo punto importante, y esto estoy haciendo un verdadero resumen sobre el diagrama, todo es alfa y omega, y por eso en el diagrama está justamente arriba de la cruz gloriosa estas dos letras griegas que simbolizan principio y fin, primero y último. Algo importante es que esto fue lo que a mí, en lo personal, me llamó la atención, porque empecé a sumar, estamos hablando del Apocalipsis, el número 1, capítulo 1, con el final, 22, y daba 23. El número 2 con el capítulo 21, nuevamente 23, y así sucesivamente hasta llegar al centro, que es el 11 y el 12, que suman 23. Pero ese número 23, que está muy resaltado en el centro del diagrama, todos sabemos y conocemos que esa es la numeración original del Salmo del Buen Pastor, que es Yeshua, nuestro único Salvador. Y digo que esa es la nominación del número original, porque posteriormente se produjo una doble numeración cuando se juntó el Salmo 9 con el Salmo 10. Pero eso generó un error, porque vamos a ver que los salmos son una parte sumamente importante para comprender la profecía, porque cada capítulo tiene 7 salmos asociados, y esos están en la tabla de la liturgia Maranatá, en el libro Maranatá, las bodas del Cordero. Otro punto importante es que toda misa tiene su centralidad en el pacto del umbral, donde se sacrifica el cordero, y en el Apocalipsis aparece exactamente la palabra cordero 34 veces. Y si uno va al Salmo 34,
se encuentra que es una acción de gracia, pero tiene una particularidad este salmo. Es uno de los 9 salmos con letras hebreas y las tiene las 22, pero la sexta, la número 6, está al final, debajo de la 22, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y es interesante, porque una de las cosas que yo he descubierto en todo este estudio es que son solamente 9 los salmos con alefato, con las 22 letras hebreas, pero no todos traen las 22 letras. Hay algunos que les falta, otros que están cambiados. Y en este que tiene las 22 letras, la letra 6 está al final. Y yo ya que llevo muchos años trabajando con el salterio, había descubierto que también estas letras tienen que ver con el capítulo del Apocalipsis. Por lo tanto, el número 6 me está marcando que la clave está en Apocalipsis 6 al final. ¿Pero qué es el Salmo 34? Es una acción de gracias que describe en gran medida lo que es la Santa Misa, una acción de gracia, donde nosotros vamos a hacer alabanzas al Creador y súplicas y somos escuchados. Por ejemplo, la primera letra dice, la Aleph, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. La Beit dice, mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. La Gimel, que es la tercera, glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Y así sigue el salmo, que es maravilloso y que yo les pido que lo reciten. Y algo importante es que les voy a leer la número 6 que está al final de la letra Tau, que es sello, es cruz, esa es la definición de la letra Tau. Y dice, la maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Esta es como una sentencia de la letra Tau. Pero la 6 dice lo siguiente, que es muy... Dice, pero el Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. Esto es maravilloso. Entonces, tenemos que marca de alguna manera también en la letra 6, el Apocalipsis 6, donde aparece el anticristo con la apertura del primer sello, pero también en la apertura del sexto sello, que corresponde también al Apocalipsis 6, del versículo 12 al 18, se describe el castigo final. Bueno, son consideraciones importantes de tener en cuenta. La Santa Misa es la liturgia divina donde se hace la más grande adoración a Dios Padre Creador con el sacrificio incruento de Yeshua, nuestro Salvador. Y esto está instituida la Santa Misa, es obra de Dios Padre para salvar a sus hijos. ¿Cómo? A través de un sacerdote en sucesión apostólica, realiza el milagro más grande en la tierra al conseguir que las especies de pan y vino sean por obra del Espíritu Santo transformadas en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la Eucaristía, el sacramento, y que solamente lo puede hacer un sacerdote en sucesión apostólica. Y es un sacerdocio de la orden de Melquisedec, que es muy, pero muy superior al levítico, que sacrificaba animales. Y algo importante de rescatar es que esta misa con Eucaristía se realiza para preparar a la novia para las bodas del Cordero. Toda Santa Misa con la Eucaristía es un ensayo de la única misa de envío, que es cuando Jesús nos arrebatará
al cielo para las bodas del Cordero, previo a que Él sea coronado como el Rey de Reyes por Dios Padre. Y esto va a ser allá arriba en el altar del cielo, cuando el día 1 de Tishri, en trompetas del año 2023. Ustedes saben que yo digo la fecha porque a mí me fue entregada hace más de 24 años y la he confirmado en las escrituras. Otra cosa importantísima es saber que todo lo que actualmente estamos viviendo, antes del inicio de la semana 70 de Daniel, que recién comienza cuando nosotros, la iglesia, seamos arrebatados eh, al llamado de la final trompeta por Yeshua. Hay un paralelismo eh, de lo que estamos viviendo en estos tiempos que son, digámoslo, de liberación de tanta maldad. Entonces, que sucedió esta misma liberación de la esclavitud en el pueblo judío eh, cuando fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Entonces se suceden 10 plagas y fueron tiempos difíciles, ¿eh? Y la novena plaga fue la oscuridad, pero Dios mantuvo luz en las casas del pueblo judío. Y la 10ª plaga está en relación a salvar la vida de los primogénitos, porque en ese tiempo fue así que se salvaron los primogénitos con la sangre del cordero que pidió Dios Padre a Moisés que les avisara que todos tenían que hacer el pacto del umbral, con el sacrificio de un cordero, y todo eso está en Éxodos 12, cómo tenían que hacerlo, y que era el día 14 del mes Aviv. Y esto es muy, muy interesante, van a conocer algo que muy pocos saben, que Dios prácticamente usó los mismos dioses paganos de los egipcios para entregarle las plagas. Fueron, como les decía, tiempos en que difíciles, y los primogénitos hoy día somos todos los bautizados, porque el primogénito tiene unas condiciones de, de beneficios especiales con respecto a los otros hijos. Entonces tienen una mayor dote y en general tienen privilegio. Y nosotros somos privilegiados a través del bautismo porque tenemos una dignidad enorme de ser reyes, profetas y sacerdotes, una condición única y necesaria para ser arrebatados, o sea, para poder pertenecer al plan salvífico de Dios, de sus hijos que le reconocen como a Jesucristo como el Mesías Salvador. Les decía que es importante esto porque justamente uno de los dioses eh, paganos era el cordero, que lo idolatraban, y exactamente los egipcios ese día 14 Aviv, recordemos que Jesús le pide a Moisés que el cordero que van a inmolar lo elijan el 10 del mes Aviv, que es el primer mes del calendario del Eterno. Al día 14 se sacrificaba y lo comían de pie, apuraditos, y bueno, habían varias características que tenía que tener el cordero menos de un año, imperfecto, impecable de su cuerpo, sin ninguna mancha, y ese corderito era sacrificado en lo que se llama el pacto del umbral, que es una costumbre en el Oriente, y que de esa manera se sellaba el compromiso con ese sacrificio y se usaba para agasajar al invitado con el que se hacía el pacto. Y Dios usó esta tradición para realizar el compromiso esponsal con su pueblo, que iba a ser liberado, y a los 50 días les entregó la Torá, la ley, los mandamientos, como el contrato esponsal entre Dios Padre y su pueblo elegido,
que se le conoce a ese contrato esponsal que hoy día, hasta el día de hoy lo hacen en toda boda, que es el contrato ketubá se llama. ¿Mm? Entonces, y ahí nosotros siempre en Pentecostés celebramos que se nace la iglesia, porque así es en el día 50 después de que resucita Jesucristo, pero en el fondo también es la palabra que se celebra, porque sin la palabra no hay vida. Entonces nosotros no podríamos hacer iglesia si no hubiéramos tenido el regalo, que es una de los regalos, aparte del monoteísmo que nos entrega el pueblo judío, es el que ellos escribieron, por inspiración de Dios, por cierto, eh, tanto el Pentateuco, que es escrito por Moisés, los 5 libros, y todos los profetas que escribieron las profecías que hablan del Nuevo Testamento, porque las profecías están todas basadas en lo que iba a suceder en el futuro cuando regresara el Mesías, eh, y es lo que está escrito en el Nuevo Testamento, ya ese pacto de la nueva alianza. Eso es como fundamental de entender que esta profecía del Apocalipsis tiene la gracia de juntar estos dos pactos, que son partes de toda misa. Toda misa tiene la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística como la unión de los dos pactos. Siguiendo con esto importante del Cordero, decirles que el día 14 Aviv era el día en que se sacrificaban los primogénitos a este dios pagano llamado Cordero, que era el nombre Nisan. Nisan es uno de los nombres y otro Aries. Los dos nombres ustedes saben que se usa, el símbolo de Aries es el carnero. Y es por eso, porque era un dios pagano que tenían los egipcios, y Dios Padre Yahvé salva a los primogénitos ese año, porque en vez de que se los ofrecieran a un dios malo, un dios pagano, fueron rescatados para él de alguna manera, porque son ellos sacrificados para salvar al pueblo judío, pero en esa iban a morir igual los primogénitos, igual iban a morir, pero para ofrecérselo a un dios pagano, Nisan o Aries, que eran los dos nombres. Y esto realmente es sorprendente, hay poco conocido. Decirles que estoy haciendo todo esto en Misión Eucarística Maranatá, porque esta misión Eucarística Maranatá, que se abrevia como MEM, M-E-M, está centrada en la Eucaristía. Y en este gran milagro del amor de Dios, en que se cambian las especies de pan y vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y que requiere este milagro de amor que es la Eucaristía, que dura segundos, muy poco tiempo luego de la consagración. Durante la liturgia eucarística, el sacerdote en persona Christi consagra las especies de pan y vino y son transformadas en muy poco tiempo, y en lo que nos va a permitir nutrirnos para la vida eterna. Eso es lo que hacemos nosotros en la celebración de la Santa Misa, que es la adoración más perfecta de acción de gracia y de adoración al Padre Eterno por el don de la vida y por la promesa que Él nos ha entregado de que, asistiendo a misa y consumiendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, nos preparamos para la vida eterna. Maranatá es el santo nombre del que es, el que vino y el que viene o está viniendo, también salen algunas traducciones. Y es una palabra poderosísima del santo nombre de Dios verdadero, que también, como
hay por la Santísima Trinidad, es un solo Dios y tres personas, la persona de Cristo también está presente en los tres tiempos que se suceden en misas, que son un presente en el que es, porque estamos celebrando la Santa Misa para recibir a Jesús, para que baje del cielo a la tierra y nos nutra con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y también el tiempo futuro en cuanto a que nos entrega la información infusa de lo que es este milagro de amor de esta misa, que es un ensayo continuo de la única gran misa y última misa de envío el próximo 1 de Tishri del año 2023, 16 de septiembre. Yo ya he hablado y he explicado que la fecha me la dieron en un sueño hace muchos años y que después solamente la fui confirmando y con otros sueños que me confirmaron el año. Ahora, el que no quiera creerlo está totalmente en libertad de no creerlo, pero a mí, en lo personal, me ha sido entregada esta fecha y tengo responsabilidad y obligación y en obediencia cumplo en darla, porque es el más grande regalo de la misericordia de Dios. Y solamente les digo lo siguiente a aquellos que se niegan y niegan a pensar de que Dios es tan bueno y misericordioso, que nos regale la fecha en que Él va a regresar. Lo hace porque siempre a sus siervos Él les da este aviso. Y tenemos esto en Amós 3:7, que dice que siempre a sus siervos Él le avisa sus proyectos. Obvio que no lo da a todos, se los da a algunos. Imagínense que se lo dio a Noé 3 años antes, le avisó, incluso le dio el diseño del arca con el que se tenían que salvar los que aceptaban y se arrepentían y aceptaban a Dios. Cambiaban su forma de vivir, porque había tanta maldad como la que hay hoy día, y yo diría que hoy día hay mucho más refinamiento en la maldad. Y lo mismo pasó con Lot. Entonces, pecado de la carne, el que más almas lleva a la perdición eterna. Él deja este aviso y da este aviso porque en el Apocalipsis aparece muchas veces, 11 veces aparece la palabra infierno, pero en todo el Nuevo Testamento aparece 65 veces. Y Jesús habló mucho de esto, y yo les pido que vayan a Mateo, porque en Mateo hay diferentes capítulos donde Jesús se refiere expresamente a la condenación eterna en el infierno. Y por favor, vayan, están Mateos 10:28, 23:15, 23:33, Mateo 25:41. En fin, o sea, en Mateo hay bastante señales donde expresamente habla del infierno, y el caso tan conocido del rico y el pobre, que siempre estaba en las puertas y que nunca ay, en este momento Lázaro y el rico, que fue condenado el rico, y le pidió expresamente el rico a Abraham, al padre Abraham, que le avisara a sus familiares, porque él había llegado a ese lugar y sufría mucho. Bueno, hay muchos relatos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sobre la existencia del infierno, así que aquel que no quiera creer, por favor. Pero el infierno es un lugar físico en la tierra, en el inframundo. Más también en el Apocalipsis sale otro lugar de condenación eterna, que ese va a ser al final del séptimo milenio, donde todos los
Los del infierno van a resucitar la segunda resurrección, pero todos ellos van a ser condenados en el juicio del trono blanco y todos los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida van a ir a parar a un lugar que Dios creó antes de crear la tierra, que es el lago de fuego y azufre que van a inaugurar el anticristo y el falso profeta, que serán lanzados vivos a este lugar que nadie sabe dónde está, pero sí existe. Y esa es condenación eterna, igual que el infierno, porque ellos salen del infierno para participar en el juicio del trono blanco, allá por allá al final del séptimo milenio, ¿ah? Pero ahí también van a ser condenados la muerte y el infierno, porque eh, son personajes, la muerte y el infierno, y andan siempre juntos, ¿ah? Esto es muy importante considerar y tener en cuenta la existencia del infierno, y yo he procurado hacer este resumen de toda la explicación que hemos hecho y en estos auxilios Maranatá, y dar a conocer también la importancia de estos tres nombres, porque el libro del Apocalipsis podría tener muchos otros nombres, pero estos tres nombres que el Espíritu me inspiró a colocarlos por separado es la Santa Misa en el Apocalipsis, que es lo que yo estoy relatándoles, que los 22 capítulos se transforman en 11 capítulos para la liturgia de la palabra y 11 para la liturgia eucarística, y que tienen una unidad que conforma lo que es la misa, y por eso leer o escuchar la misa, o sea, el Apocalipsis es hacer misa, celebrar una adoración perfecta. Y la Eucaristía solamente la puede realizar un sacerdote en sucesión apostólica de la Orden de Melquisedec, y requiere de la misa, de la liturgia divina. Y eso es el Apocalipsis. El otro nombre es el libro de la sangre del Cordero, porque les decía que la palabra Cordero aparece 34 veces y está en relación a definir lo que es la misa y que hay un fin de la misa. Y el fin de la misa, bueno, va a ser cuando aparezca el anticristo, ya no va a existir Eucaristía. Sí, se va a poder celebrar misa, porque la misa es el libro del Apocalipsis. Sí, lo puede seguir haciendo eh, un sacerdote, pero no va a poder hacer la transustanciación. La Eucaristía propiamente tal, el sacramento, ya no se van a realizar en la semana 70 de Daniel, por una razón muy simple. Está el demonio a cargo del mundo, pero ya total. Entonces, por eso la iglesia necesariamente tiene que salir, porque va entrando el mal, Lulo. Eh, Esto yo lo he explicado por qué se llama el libro de la sangre del Cordero, y está claramente especificado en Apocalipsis 7, del 9 al 14. Y es especialmente para los que se queden en el arrebatamiento, o sea, que no participen de la coronación del premio que va a dar eh, el mismo Jesucristo como Rey de Reyes y como juez, en que va un juicio de recompensa en el juicio de Cristo para la iglesia, que subamos. Primero Dios, yo me sueño siendo arrebatada y espero que tú también, porque eso es primordial, o sea, esperar. La novia tiene que estar consciente que es novia y que se prepara para este gran y glorioso momento, ¿ah? Entonces, el pueblo que se quede, que es el judío que no reconoció a Jesús como el Mesías, al final lo tiene que reconocer. Son salvos, se van a salvar, pero con mucho, mucho dolor. Por eso ellos van a tener realmente un parto doloroso, en el sentido, y eso está especificado allí en Apocalipsis 12, porque es Israel la mujer, una de la mujer está representando a Israel, que sufre,
y también a la iglesia, que ya no está, pero que está representado por Nuestra Señora de Guadalupe, porque esta visión que tiene San Juan es muy anterior a la aparición de la Virgen de Guadalupe. En la descripción que está en la tilma de Juan Diego, porque ahí solamente es una imagen visual, física, milagrosamente pintada, estampada, con los colores de las rosas que recogió San Juan, no San Juan, perdón, Juan Diego, San Juan Diego, y que en su tilma se estamparon con los colores y que es un milagro maravilloso. Entonces, así salía la Virgen tal cual como está descrita en Apocalipsis 12, llena de sol, de rayos de sol y con su manto de estrellas que representaban la bóveda celeste de aquel momento de su aparición. Entonces, esto todo es esta profecía maravillosa. Luego el otro título es el Evangelio Eterno, y esto está diciéndolo el primer ángel en Apocalipsis 14, que habla de que va a ser difundido el Evangelio en todo el orbe. ¿Y por qué? Porque el Apocalipsis es el Evangelio eterno. Ahí tiene este nombre exacto en que el primer ángel explica esto. Y es muy importante, los tres ángeles en los mensajes son verdaderas advertencias para toda la iglesia. Entonces, esto del Apocalipsis 14 no está ubicado por allá como lo vemos acá en la línea de tiempo que tendría que estar en la liturgia eucarística. Esto es un evento que sucede como antes de que se inicie propiamente la Semana 70, y tenemos que recordar que en el 2023, el día 1 de Tishri, que es Apocalipsis 1, es el día en que nosotros vamos a ser arrebatados durante la misa de envío, que está donde en Apocalipsis 8, del 1 al 5, y que corresponde exactamente a la quinta iglesia de Sardis, que tiene como premio la vestidura blanca, porque la novia requiere la vestidura blanca para las bodas del Cordero. Y la condición para tener la vestidura blanca está en el Salmo 15, que son las condiciones para entrar al altar. Miren, esto es de una exactitud asombrosa, porque todo esto yo no me lo podría haber inventado, porque está todo ahí, solamente que había que entender y conocer muy bien la Mishnah, conocer las fiestas, conocer las frases, porque a todo esto, tanto las fiestas como las frases desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo también están entregándonos información importantísima, y ustedes lo van a ver. Entonces, el título está clarito, que están esos tres nombres como recalcados como títulos, porque son la centralidad de este estudio. El Apocalipsis es una profecía a punto de iniciarse, pero nada de ello actualmente se ha iniciado. Todavía no se empieza la semana 70 y no estamos ni siquiera, como muchos dicen, de que ya el año pasado se había terminado la primera parte de los 3 primeros años. Oye, hay tanta equivocación y soberbia, porque a mí me gustaría que esas personas reconocieran que se equivocaron, porque Dios está esperando que lo hagan, porque están cometiendo un error tan grande y confundiendo tanto a las personas. ¿Ah? Entonces, bueno, yo cumplo con decir que nada de la semana 70 aún se puede haber iniciado, porque tiene que aparecer el anticristo firmando por Israel el pacto entre muchos que se llama pacto de paz y seguridad, de los cuales esos pactos abrámicos ya se han firmado varios, pero el anticristo los va a confirmar y van a firmar
muchos otros países que faltan por hacerlo. Entonces, esto de la semana 70, nada se ha iniciado aún, y porque tiene que aparecer el anticristo, y nosotros, si Dios quiere, ni lo vamos a conocer. No tenemos, porque nosotros estamos para el Cristo. Es un personaje que en este momento está oculto, no se hace visible aún. Bueno, va a haber un evento del cual se está hablando mucho hoy día sobre el problema que hay en Ucrania, de una posible invasión de los rusos a este país de Ucrania. Yo, dentro del estudio profético y del corazón que me avisa, sí, yo siento que esto está todo más bien armado por la parte mediática, comunicacional, y aún no, este año no, siento que no. La invasión de Gog y Magog, que es una invasión de Rusia, de su gobernante, con otras naciones musulmanas, Irán, Turquía y otros, no es aún, eso está profetizado en Ezequiel 38-39, es en medio de esa invasión que nosotros vamos a ser arrebatados, la iglesia. Entonces, eso aún no es. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque este otro año es cuando somos arrebatados, en 1 de Tishri del 2023, y estamos en 2022. Lo que sí puedo decir que en este año, altamente probable que sea el 17 de noviembre del 2022, el aviso de Garabandal. Altamente probable, porque es la fecha en que yo recibí la fecha hace 24 años. Solamente por eso. La fecha, un día 17 de noviembre en el año 1997, un ángel me habló y lo escuché perfectamente por 3 veces, me dio una fecha que ya tengo confirmado y ya no lo voy a repetir porque lo he dicho muchas veces. Es el 16 de septiembre del 2023 y lo digo con responsabilidad y en obediencia, para auxilio, porque es un regalo de la misericordia de Dios. En medio de este conflicto es que sucederá el arrebatamiento de la iglesia, y ya nadie quien no quiera ser arrebatado no va a hacerlo, porque en realidad tú, para asistir a las bodas tuyas, tenés que estar bien clarita que eres novia. O sea, uno se tiene que preparar sus vestiduras, hay toda una preparación. O sea, esto es importante, asumir que queremos ser la novia, que queremos ser santo, porque nadie que no sea santo con la gracia y misericordia de Dios podrá participar de este regalo. Por eso hay que estar bautizado. Para iniciar la lectura, el estudio de esta profecía maravillosa, lo más importante es la señal de la cruz, que se debe realizar correctamente, porque es el signo que centraliza. Ustedes ven en el diagrama que está la cruz gloriosa. Y lo digo porque ha habido una falsa catequesis de decir de que la cruz es poniendo la mano en el nombre del Padre en la frente y el Hijo por allá abajo, cerca del ombligo, debajo del ombligo. Eso es un error tremendo. Eso es una asignación equivocada. Al Hijo nosotros lo tenemos en el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, de hombro izquierdo a hombro derecho, porque es el poder y la misericordia de Dios que nos hacen salvos. Y aquí es que lo que cruzamos nosotros de hombro a hombro, el donde se forma la voz, la palabra. Quede claro entonces que la asignación debe hacerse correctamente, porque es la centralidad y es una protección. Y muchos hablan de que no,
que no es así. Bueno, no me voy a perder en lo que dicen, porque a mí en lo personal, lo que a mí me interesa y lo que es la misión eucarística Maranatá, es la centralidad de la Eucaristía, en decir que Maranatá es Eucaristía en esencia, porque son los tres nombres los tres tiempos del nombre del Padre con el que saluda a todas las iglesias, a los dos pueblos, por eso están los dos amén, tanto en el capítulo 1 y en el capítulo 22, porque todo es alfa y omega. Entonces, la asignación, que quede claro, el Hijo está en el corazón. Ya, por ser bautizados somos reyes, profetas y sacerdotes, y es con esta condición que al leer o escuchar el Apocalipsis celebramos misa. Y esto es sumamente importante porque es la mismísima Santísima Trinidad la que nos saluda en Apocalipsis 1:4. Bueno, y es la misma Santísima Trinidad que está en los tres tiempos. En estos tiempos lo hizo especialmente Dios para que en estos tiempos de aflicción y donde hay tantas transgresiones, en la liturgia y los templos cerrados, aforos mínimos, etcétera, etcétera, eh, y que también se obliga a muchas partes a comulgar en la mano, que es de lo peor que puede pasar, porque es una forma eh, que ha triunfado el enemigo para destruir la iglesia. Entonces, no recibir jamás la comunión en la mano, preferible no comulgar, pero no azotar, no hacernos partícipes del azote a nuestro Señor Jesucristo el amado. Tener en cuenta que cada Santa Misa es un ensayo de la única y última misa de envío en Fiesta de Trompetas del año 2023, que el año, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a recalcar, es el año en que nace como nación Israel, 1948, y se suma el promedio de la generación que está en Salmo 90, versículo 10, que una generación dura 70 y la más fuerte 80, la promedio 75, y si le sumamos a 1948, la higuera, que es Israel, los 75 años, nos da 2023, y ahí está más que confirmado, pero aparte de eso, la fiesta de trompeta es Levíticos 23:23, que es lo que hace mención al buen pastor, que es el Salmo 23, que vuelve el 2023. Así que está más que confirmado, y decirles que el Salmo 90, el único de Moisés, ¿y quién es Moisés? El que liberó de la esclavitud a los hijos de Dios. Bueno, ahora es el mismo Jesucristo que nos libera, el Cordero nos libera de la esclavitud del pecado y no nos permite vivir la tribulación y la gran tribulación, que serán los dos periodos de 3 años y medio que conforman la semana 70 de Daniel, en Daniel 9 del 24 al 27. Esas lecturas tienen necesariamente que estudiarlas, leerlas y entenderlas, y que dice que la profecía de la semana 70 de Daniel solo es para el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Bien, entonces eso es sumamente importante. Moisés es el que liberó al pueblo de judío, lo liberó de la esclavitud, lo hizo salir con las indicaciones de Dios Padre. Pues ahora es el Cordero que ya durante todo este periodo del tiempo de los gentiles va a liberarnos y rescatarnos para la vida eterna, y por eso es una gran esperanza saber que ya nos queda poco este otro año. Ha pasado volando el tiempo y yo siento una alegría, un gozo y también una responsabilidad, que ustedes me entiendan, que yo tengo que dar la fecha, no me la puedo callar, y yo les pido que a todos ustedes esto lo difundan, porque en ninguna parte esto es explicado. Oye, voy a seguir, me quedan bastantes, entonces yo creo, bastantes otros puntos, pero este es el resumen, y yo creo que los que están interesados en la salvación sí
se van a animar a escucharlo. De lo más importante en esta misión eucarística Maranatá es dar a conocer el santo nombre de Dios Padre, que son el mismo de Jesús Eucaristía, Dios Hijo, que con los 3 tiempos de la celebración que suceden en la celebración de la misa, eh, nos dan esta oportunidad, ¿ah? Y son, los tiempos son un presente en la Eucaristía, en la presencia de la Santísima Trinidad. Está en todo el periodo de la liturgia de la palabra y eucarística un Pentecostés continuo. La misa es la más grande de las adoraciones al Padre y solo un sacerdote puede realizar el sacramento de la Eucaristía, o sea, hacer la consagración eucarística, que es el momento cúlmine de una celebración de la misa, es la Eucaristía. La Eucaristía requiere de la adoración de la liturgia divina, mas nosotros como bautizados sí podemos recibir bendiciones y el conocimiento infuso de toda la profecía, porque se abren los sellos y solamente se abren en misa. Saber que los 22 capítulos son los 22 días del mes de Tishri, que es la 7ª luna nueva, y donde se celebran las 3 fiestas de otoño, que en la segunda venida de Jesucristo las va a confirmar. Son Apocalipsis 1 para las fiestas de trompeta, 1 de Tishri. Apocalipsis 10 para la fiesta de Yom Kippur, el día 10 de Tishri. Y la fiesta de Sukkot o tabernáculos, Apocalipsis 15 al 21. Y el día 22 es Yom Tov, la octava, el día bueno, donde se celebran 2 fiestas bien importantes que tienen que ver con el tiempo milenial y con la vida eterna, que es la promesa para la iglesia, que son la fiesta de retención de Dios, Semin Atzeret, y donde también se realiza una hermosa danza con la Torá alrededor del altar, que es la fiesta de Semin HaTorá, abrazados a la Torá. ¿Quién es la Torá? El Cordero de Dios, que ya no es Cordero, sino es Rey de Reyes, y abrazados a la palabra, a la Dabar, que es nuestro Salvador Yeshua, danzamos felices. Entonces, imagínense lo que va a ser para el pueblo judío cuando sepan que todas las fiestas que ellos han celebrado por siglos han sido prefigura para salvar a estos 2 pueblos, y que estamos unidos por la sangre de Jesucristo y por la voluntad del Padre. Somos el pueblo del triunfo, que eso significa Israel. Entonces, el olivo silvestre, nosotros de las ramas desgarradas, que fue cuando Dios de alguna manera eh, le puso de alguna manera una cota al pacto de la antigua alianza para que entraran los gentiles, y entramos al final y vamos a ser los primeros que salimos, pero era para esto, para dejar esta salvación, porque si no, nunca habrían accedido a aceptar lo que Dios tenía guardado para los 2 pueblos. No sé si esto es una maravilla, queridos hermanos. Demos gracias al Señor, amén, aleluya. Es el único libro que ofrece 7 bendiciones por leerlo o escucharlo. Esto ya de por sí es una em, es un gran signo, ¿ah? Y están ahí en el diagrama las citas bíblicas de las 7 bendiciones. Decirles que el número 7 corresponde a la letra hebrea Saín, valor 7, y que está también en la ubicación 7, y significa espada, espada de doble filo, lo que es la palabra, de Dios, en hebreo, la dabar. También nosotros podríamos decir fácilmente que este libro puede llamarse el libro de los ángeles, porque son protagonistas. Todos los ángeles, todo se hace con ángeles. Aparecen muchos millares de ángeles.
También podríamos llamarlo el libro del número 7, porque está todo en base al 7 y ya he explicado por qué el 7 es tan importante. Es la espada de doble filo, la Biblia, la palabra, que nos da vida. Dios Hijo está descrito 7 veces como todo es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Palabra de Dios, mandamiento y testimonio de Jesucristo, sacramento. Primera venida, segunda venida en 2 momentos. Pacto de la Antigua Alianza y el Antiguo Testamento. Y Pacto de la Nueva Alianza como testimonio de Jesucristo y el Nuevo Testamento, los Salmos 9 y 10. Primera venida, segunda venida, primer éxodo, segundo éxodo. Eso está todo en el diagrama claramente especificado. Y ya lo dije ya que todo es palabra, todo es alfa y omega, principio y fin, primero y último. En Mateo 24:32, de la higuera aprended de la profecía. La higuera es emblema de la nación de Israel. Y recordar que es muy significativa la higuera porque la higuera es un árbol en que crece en lugares muy inhóspitos, que otro árbol no podría hacerlo, y la higuera es muy generosa en dar su sombra y su fruto. Es una planta extraordinaria, y también porque debajo de las higueras estudiaban, todos los profetas enseñaban debajo de las higueras. Entonces es un símbolo muy del desierto, del lugar donde está la nación de Israel. Y el verano es el Mesías, según la tradición rabínica, que el verano simboliza la llegada del Mesías. Hay que reconocer que estamos a las puertas de la aparición del anticristo, y va a suceder después del arrebatamiento y la resurrección de los muertos en el próximo fiesta de trompeta del 2023, y que en 1 de Tisri se celebra, pero también es el año nuevo judío civil, el Rosh Hashanah, y es tradición judía la resurrección de los muertos. Y hasta el día de hoy todos van a tocar, muchos de los judíos van a tocar a las tumbas de sus antepasados el shofar para recordarle a Dios que su antepasado está esperando la resurrección de los muertos. Es uno de Tishri conocido en la tradición judía como un día de juicio, porque ese es el único día en que Dios decide quiénes ese año que se inicia van a terminar su misión en la tierra. Es Dios que tiene determinado quiénes van a seguir en la vida o quienes no, y esa decisión de juicio se hace el día 1 de Tishri de cada año, el único día donde se abre la puerta del cielo. Y también es la tradición de las bodas del rey y la coronación de los reyes. Otra cosa importante es que primero, ¿por qué podemos decir que estamos al final de los tiempos? Hay signos extraordinarios. Primero, la gran apostasía. Eso es indudable, que hoy día la gente está más atea, o sea, que menos cree en Dios. Y está como decepcionada, como que no quiere saber. ¿Para qué hablarles del infierno? La gran mayoría no cree en el infierno. Pero hay un signo que es maravilloso y que eso se está viviendo en este momento. Y que primero, que nació la nación de Israel el 14 de mayo del año 1948, en un solo día. Isaías 66:8 lo profetizó, y eso es algo extraordinario. Pero otro signo importante es que en este tiempo, todos los días en el aeropuerto Ben Gurión, allá en Israel, en Tel Aviv, llegan pero muchísimos judíos de todas las naciones. Mucho, mucho, mucho. Y porque todos saben que tienen que estar en Israel para la
la construcción del tercer templo, que es algo que piden ellos en sus 3 oraciones diarias. Otro signo importante es el antisemitismo que se está viviendo en estos momentos, el aumento de creer con la teología del reemplazo que todos los judíos ya no es válido, que Dios dejó a los judíos olvidados y que es la iglesia. No es así. Está claro que es una advertencia real que estamos viviendo tiempos finales y únicos. Somos una generación privilegiada, pero la gran mayoría no dimensiona el peligro de la condenación eterna en que se está viviendo, porque la gran mayoría hoy no creen en el infierno. Y eso que sale muchísimas veces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. También el Apocalipsis, como les decía, habla del lago de fuego y azufre, que es un lugar que es condenación eterna. El castigo final es el giro de la tierra y es la catequesis visual dada en las 6 apariciones de Fátima el 13 de octubre de 1917. Y lo que hace es la descripción de este evento catastrófico, cataclismático, que tiene que ver con el tercer mensaje de Fátima, que se ocultó y no se quiso dar a conocer, porque dijo San Juan Pablo II que cuando le preguntaron en Fulda, en Alemania, en el 1980, que por qué no se había dado a conocer el tercer mensaje de Fátima, dijo que cuando una profecía habla de que millones van a perder la vida porque los océanos van a inundar los continentes, pasa a ser una noticia no tan grata de dar a conocer. Esas fueron las palabras y ustedes lo pueden buscar. Esto es lo que contestó el Papa en ese tiempo. Entonces, todos sabemos que no se dio a conocer completamente el tercer mensaje de Fátima. Aquellos que lo digan que sí se fue dado a conocer, no es así. Y también el Papa Benedicto XVI dijo que Fátima no había concluido, dejando claro que hay mucho que falta por revelarse. Este castigo final, que es el giro de la Tierra, donde se va a producir, imagínense, el derramamiento de los océanos en los continentes, porque eso es darse vuelta en la Tierra, y la Tierra tiene 72% de agua, de la cual la gran mayoría es agua salada, son océanos, solo un 28% es continente. Esto está descrito en la apertura del 6º sello, que es la misma descripción que tenemos en la 7ª copa en Apocalipsis 16. En el 6º sello es Apocalipsis 6 del versículo 12 al 18, y Apocalipsis 16 de 17 en adelante está la descripción del mismo evento del castigo final, que es el giro de la tierra. En una misa, los méritos de todos los santos son con nosotros, para nuestra propia santificación. Por eso, realizar, aunque sean misas virtuales, tiene un gran valor para el alma, para santificarnos. Y una cosa importante es que la liturgia del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, es única y tiene la misma liturgia de la palabra para todos los 3 ciclos. Y fue esto lo que a mí me despertó la inquietud, porque sale Apocalipsis 7 del 9 al 14, que es donde se confirma que esos millares de fieles que están con vestiduras blancas y palmas en las manos, indicando que ellos se quedan al juicio, o sea, se quedan en la tribulación y salvan sus almas con martirio. Y son los mismos que reclaman en el 5º sello debajo del altar y dicen tienen que seguir esperando porque hay más que van a venir, van a ser perseguidos. Esa es la gran persecución que va a hacer el anticristo con los creyentes que se nieguen a colocarse la marca de la bestia, y van a culminar con
con un sacrificio, con el sacrificio por degollamiento. Eso lo especifica Apocalipsis 24. Y son los que se negaron a colocarse la marca de la bestia porque va a ser obligación. Entonces el que no se quiera colocar la marca va a ser decapitado. Las guillotinas ya están compradas desde el gobierno de Obama. ¿Mm? Bueno, lo que a mí, como les digo, me llamó la atención fue esta lectura. También salen las bienaventuranzas, Mateos 5, del 3 al 11, y el Salmo 24, que es muy interesante este salmo porque es el Rey de la Gloria. Entonces, eh, es determinante estas lecturas. Yo las puse acá en el diagrama como para realizarlas. Toda la develación la he recibido durante misas y, y eso quiero decirles que la gran mayoría de la información, porque nosotros en misa, y tengo que decirlo también porque muchos dirán, eh, ¿qué misa? Yo todo lo he recibido en estas misas mutiladas que son las Novus Ordo. Y eso me confirma que el Espíritu Santo ha estado siempre presente y lo estará siempre para nosotros los siervos de Dios. Nos da ese regalo a pesar de que ha sido mutilada desde el Concilio Vaticano II. Yo participé en muy pocas misas tradicionales cuando era niña, que me llevaba a mi abuelita y le doy las gracias porque por mi abuelita yo asistía mucho a misa y, y sin lugar a dudas que hacen falta las abuelitas en estos tiempos que sean buenas para inculcar los valores cristianos, los valores que salvan el alma. Eh, Decirles que en estos tiempos son los únicos que tenemos misas virtuales y que es de lo único bueno que podemos estar agradeciendo vivir estos tiempos en el sentido de que porque todo lo demás nos lo han quitado, nos han quitado las campanas, nos obligan a usar barbijo, aforos limitados, etcétera, etcétera. Pero las misas virtuales han sido algo como único, son de este tiempo. Y por estas misas virtuales que yo tengo la alegría de compartirles que vayan a buscar en internet las misas del Santo Sepulcro, las misas de Tierra Santa, están en Christian Media Center, CMC TV. Ustedes encuentran estas misas que se dan desde los lugares santos, o sea, lugares bíblicos, desde el Santo Sepulcro. Hay dos lugares maravillosos, que es el mismo donde fue la resurrección, la capilla de la resurrección, el ediculé, misas desde ahí, de adentro, ese lugar tan pequeñito donde está la tumba vacía, lo que nos confirma que Jesús está en el cielo ministrando su sangre para salvarnos. Y está también la capilla del Calvario, pero también podemos ir a Nazaret, a la Basílica de la Anunciación, donde está el padre Carlos, que fue mi guía en el 2018 en los sitios bíblicos. O sea, yo tuve un privilegio maravilloso y fue maravilloso encontrarme con él en las misas virtuales. Y maravilloso, canta lindísimo el padre Carlos y también hace unas homilías fantásticas, como son impresionantes. También he aprendido que toda misa, no importa el día, el mes, el año en que tú la tengas grabada, todas son un ensayo válido y maravilloso de acción de gracias para el único dador de la vida, nuestro Padre Celestial, con el ofrecimiento incruento de nuestro amado Jesucristo, con todo el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, toda misa tiene este valor importantísimo y todas son ensayos de la única y final misa de envío. Esto para mí ha sido como uno de los descubrimientos más maravillosos, de saber que no importa que la misa sea del año del 2020, 2021, no importa ni el mes ni el día. Toda misa es eternalmente valiosa porque es un ensayo de la única misa que será la del 16 de septiembre del 2023,
fin del tiempo de los gentiles. El tiempo final lo coloca Dios, Padre. Por eso es que hay tanta exactitud, porque será en medio de la guerra de Gog y Magog, que es diferente a la que aparece al final del séptimo milenio en Apocalipsis 28, porque acá nosotros estaremos en medio de la Gog y Magog, la invasión de Rusia y aliados países musulmanes para invadir a Jerusalén, pero será Dios mismo quien defenderá a su pueblo, y el mundo entero verá que es Dios el que lucha para defender a Israel, que está abandonado, porque en este momento, en este preciso momento, Israel ha sido abandonado por el cercano país que siempre fue aliado, Estados Unidos. Pues el día 4 de febrero el presidente Biden levantó las sanciones a Irán, y más encima le mandó 29.000 millones de dólares como indemnización por el tiempo que había estado sancionado. Algo insólito. ¿Y qué significa levantar la sanción y más encima mandarle plata? Es para que sigan en su afán de crear y de crear la bomba atómica para destruir. Esos son lo han dicho los ayatolás de Irán, que destruir a Israel. Entonces, esto es insólito, esto estamos viviéndolo, esto está sucediendo, y lo único que proféticamente se ve que ya se acerca es un juicio, ¿verdad?, muy fuerte a, con lo que ha hecho en este momento Estados Unidos. Entonces, de frentón entregar a Israel. Israel va a tener que tomar una determinación en breve. Muchos están preocupados de Ucrania, pero ustedes no tienen idea que Ucrania es el anhelo de Rusia para poder pasar derecho por el Mar Negro, ir a meterse al mar Mediterráneo hacia Israel. Entonces, oremos, porque si tenemos que mantener la paz. Yo en lo personal tengo esperanza que la profecía de Ezequiel 38 y 39, que describe esta invasión, no va a ser este año, sino el próximo año. Pero los tiempos están difíciles a nivel geopolítico, porque China está, pero que se lanza con todo, porque tiene ansias imperialistas igual que Rusia, y bueno, y ahí están las peleas de los poderes, y hay que rezar nomás. Entonces, el falso profeta está descrito en 2 de Pedro, que aparece y prepara el camino del anticristo, con pactos globales y apoyo a la agenda global de la ONU 2030. Gran apostasía, Israel como nación, vuelven todos los judíos de todas las naciones. Es lo más relevante de afirmar que estamos en los tiempos finales. De lo más importante es saber que las apariciones de Fátima son escatológicas, eucarísticas, y explican el castigo final, que yo ya se los he comentado, y que es una catequesis visual la que se realizó en la sexta aparición. El giro de la Tierra eh, es consecuencia del acercamiento del planeta cometa descubierto por el astrónomo chileno, el señor Carlos Muñoz Ferrada, a quien tuve el gusto de conocer, y puedo decir que es un sabio que no fue reconocido en su tiempo. Él descubrió el sistema de cómo avisar de las condiciones que se daban para un terremoto. De hecho, el terremoto del año 60 él lo predijo con mucho tiempo, pero no le creyeron. La marca de la bestia sería lo último que voy a dejar claro, que esa marca de la bestia está descrita en Apocalipsis 13, del 16 al 18, y dice que todo el mundo, pequeños, grandes, todos se los van a tener que colocar, y que es el 666.
Este número es un número que tiene que ver con el código de barras. No lo voy a explicar en este momento, pero está relacionado. Pero ahora ha superado mucho la tecnología y esto va a ser una obligación de tenerlo para poder existir como ciudadano del planeta Tierra. Las naciones todas van a reinar pleitesía a este personaje que es el anticristo, o sea, antidios. Él viene con engaño y los cuatro jinetes del Apocalipsis describen al mismo anticristo en cuatro momentos diferentes que se van a suceder en la primera parte de su gobierno, que son 3 años y medio o 1260 días o 42 meses. Por último, decirles que los dos profetas son Daniel y Juan, y ustedes lo pueden comprobar en Apocalipsis 10 con Daniel 12. Estos dos libros son los únicos en que el tiempo se define de esta manera tan peculiar como un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, 3 años y medio. Era la forma en que el autor divino dejó inscrito en estos dos libros, que son breves y que son proféticos del final de los tiempos, y tanto el profeta Daniel como el profeta Juan Evangelista viajaron al final de los tiempos, y solamente así se puede entender que ambos describen a esta bestia del anticristo, muy bien descrita por Daniel, y que se comete la abominación desoladora, Daniel 11:31 y 12:11. Y también en el Nuevo Testamento está en Mateo 24:15. Bien, queridos amigos, yo solamente decirles que difundan esta buena noticia, tengamos la esperanza y el gozo de que el Señor viene por nosotros, y a difundir y a aprenderse lo que alcancen a aprenderse, porque lo importante acá es pronunciar Maranatá, estar en estado de gracia, quiere decir confesados, hacer rosario porque es el alma de los sencillos. Dios les bendiga, Maranatá, ven Señor Jesús.